Sobre el origen del patriarcado. Probablemente hacia el final del Paleolítico y en la Edad del Bronce, con el nacimiento de las civilizaciones, los varones establecieron una nueva forma de relación social basada en un dominio sobre la mujer, los hijos y la naturaleza, convertida en propiedad y dieron origen al patriarcado. La definición del patriarcado. Literalmente, patriarcado significa gobierno de los padres. Este término designado al tipo de organización social en la que las autoridades es ejercida por el varón, dueño del patrimonio y jefe de la familia. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es un sistema social en que los hombres tienen el poder determinado sobre las mujeres, tanto en el ámbito político como en el privado. Se trata de un sistema que legitima la superioridad masculina y oprime a las mujeres en los diferentes aspectos de su vida. En la actualidad, el movimiento feminista utiliza el concepto de patriarcado como descubrir la sociedad que pertenece en la desigualdad estructura entre valores que hay pertenecientemente entre varones y mujeres. Este sistema de desigualdad se manifiesta a través de las diversas formas. Este sistema desigual se manifiesta en diversas formas, como la violencia física, la violencia verbal y la emocional. La limitación de oportunidades para las mujeres, las exclusiones políticas y la desigualdad salarial. Desde hace varias décadas se desarrollaron debates sobre la utilización de los términos patriarcado para definir a las sociedades actuales. Quienes se oponen al feminismo critican el uso del término porque no contemplan las desigualdades estructurales que oprimen a las mujeres. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas reconoce que el patriarcado es un sistema de denominación social que se encuentra arriesgado en muchas culturas del mundo y que perpetúa la discriminación contra las mujeres. El patriarcado se caracteriza por los siguientes elementos: dominio masculino, machismo, roles de género, objetificación de las mujeres, brecha de poder y control reproductivo. El dominio muscular habla sobre los hombres tienen el control sobre los recursos y las instituciones, que imponen su autoridad sobre las prácticas sociales, públicas y privadas. El machismo habla en sí implica la creencia de la superioridad masculina por sobre la mujer, especialmente en funciones vinculadas con la toma de decisiones y la producción de recursos. Los roles de género habla sobre que se asignan diferentes roles, tareas y funciones a cada género. Por lo general, ubican al hombre como proveedor y a la mujer como reproductora. La objetividad de la mujer habla sobre se trata a las mujeres como prioridades u objetos, lo que lleva a la violencia de género, la discriminación y el acoso sexual. La brecha del poder habla que aunque no exista legislación restrictiva, se limita en la práctica de acceso de las mujeres en los espacios del poder político, económico y social. El control reproductivo habla sobre que se niega la decisión de las mujeres sobre su propio cuerpo y la reproducción. La violencia del género. En la mayoría de las sociedades, la violencia del género es un problema estructural. Este tipo de violencia puede ser físico, sexual, psicológica, emocional, institución o simbólica. La violencia doméstica y las violencias forman parte de la clase de agresiones que en las sociedades patriarcales son naturalizadas o invisibilizadas. Algunos datos de la ONU sobre la violencia del género a nivel mundial son: un tercio de las mujeres del mundo fueron víctimas de violencia sexual y física por parte de alguien de su ámbito social o
familiar. Cada día mueren más de 130 mujeres como consecuencia de la violencia del género. Hay más de 150 millones de mujeres menores de edad que sufrieron agresión sexual. Los grandes aportes culturales de las civilizaciones fluviales de la antigüedad habla sobre que desde el siglo IV a.C., aún el neolítico, en el crecimiento fértil se trabajaban el oro, la plata y el cobre, pero no fue hasta el siglo IV a.C. cuando se generalizó la metalurgia. Por ello, los historiadores denominaban edad de los metales al último periodo de la prehistoria. En base a todo esto también está lo que es la Mesopotamia. Es una palabra griega que significa tierra entre ríos. Los griegos denominaron así a una región de Oriente mediante situada entre ríos Tigris y Eufrates. La tierra de esta región era muy fértil gracias a la humedad aportada por los ríos, pero también estaba sujetada a crecidas e inundaciones irregulares y definiciones de predicción. Además de las partes más bajas donde se unen los dos ríos, se formaron grandes zonas pantanosas. ¿Qué es la Mesopotamia? La Mesopotamia es una región de Asia Occidental ubicada entre los ríos de Tigris y Eufrates, que incluye también sus tierras contiguas. En esta región se desarrollaron durante la prehistoria la agricultura y la ganadería, que se trasladaron allí desde el área conocida como el Crecimiento. La región mesopotamia de los pueblos mesopotámicos eran sumamente religiosos, sus reyes eran considerados representantes de los dioses de la tierra y casi todos los elementos de sociedad eran interpretados como derivados de la voluntad divina. Los sacerdotes tenían un papel destacado especialmente en centros religiosos como la ciudad de Babilonia y solían ejercer la adivinación y interpretación de los prodigios. Los dioses mesopotamios eran inmortales y cada ciudad tenía una divinidad tutelar, como Marduk. Aunque muchas divinidades y prácticas religiosas eran compartidas, cada cultura mesopotamia tuvo su propio panteón y su propia versión de la religión. La llegada de pueblos nómadas con sus propias creencias y las divinidades también construyeron en la riqueza religiosa y cultural de Mesopotamia. Las primeras ciudades se organizaban como ciudades-estado. Cada una tenía su propio gobierno y rendía culto a dioses propios. El poder político estaba liderado por los caudillos o reyes que, junto con los sacerdotes, dirigían las ciudades y a sus habitantes mediante código de leyes. La ciudad es un objeto de estudios de las ciencias sociales, un problema que ha ocupado a los seres humanos formando agrupamientos estables. Los asentamientos humanos, aun en las formas más simples, requieren acuerdos sociales para asegurar el equilibrio del grupo. Y por ello la ciudad debe entenderse como un fenómeno vivo y permanentemente íntimamente ligado a la cultura con la que comparte las características de la complejidad, lo que invita a acometer su estudio desde múltiples puntos de vista. Se ha ocupado de ella entre otras disciplinas, la historia, la filosofía, la geografía, la psicología, el arte, la arquitectura, el sociología, el político, la literatura, la antropología y el derecho, entre otras disciplinas. Son numerosas las definiciones que se han formulado sobre la ciudad dependiendo al elemento constitu- constitutivo sobre el que se fijará la atención. Unos autores han descartado el elemento material. Con carácter general, los estudiosos han venido distinguiendo las ciudades según sus criterios. Las épocas en las que se han
consolidado criterio histórico y el tipo de cultura en la que se han desarrollado criterio antropológico. Desde esta perspectiva, se suele distinguir entre la ciudad antigua, la ciudad medieval, la ciudad barroca o la ciudad precolombina, la ciudad islámica, la ciudad mediterránea. En la sección vulgar, al término ciudad hace referencia a humanas que realizan actividades distintas a las agrarias. Aquí la distinción entre ciudad y campo se amplía a tradición en el pensamiento urbanístico. Se establece en función del tipo de actividades, por un lado, estas actividades relacionadas directamente con la agricultura que se desarrolla en los núcleos rurales o otro. La actividad distinta de las agrarias, industrias y servicios, etcétera, que tiene lugar en los núcleos urbanos donde las relaciones humanas son más refinadas y complejas en el aparato administrativo del Estado, está más cerca del ciudadano. ¿Cómo eran las ciudades-estado? La ciudad-estado estaba formado por un núcleo urbano protegido por murallas y un territorio más o menos extenso. Dentro del recinto se hallaban en templos y en palacios, donde vivían los sacerdotes, la familia real y los funcionarios. A su alrededor se construían talleres y viviendas de artesanos que formaban calles con un trazado irregular. En el territorio controlado por la ciudad vivían los agricultores y los ganaderos que trabajaban las tierras. Bueno chicos, esta sería la clase de hoy. Espero les sirva un poco de ayuda. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan un bonito día.